Bueno, saludo para todos. Vamos a revisar entonces el tema que ustedes seleccionaron, sin querer descartar los otros dos para unos próximos encuentros, porque algunos van incluso de la mano. Vamos a hablar sobre los bloqueos de rama. El tema de la electrocardiografía es algo que, además de que es supremamente importante como ayuda paraclínica, que puede ser en el abordaje de un paciente urgente, en el abordaje de un paciente no urgente, electivo, en la consulta externa, la correcta interpretación de ese electrocardiograma es la que nos va a ayudar a nosotros y finalmente al paciente a determinar si se encuentra bien en la parte eléctrica del corazón, incluso si puede tener algunas manifestaciones de anormalidades anatómicas o isquémicas. Claro que sí. Entonces, cuando uno pide un electrocardiograma de 12 derivadas, como pasa con cualquier ayuda paraclínica, es porque lo sabe interpretar. Y aquí obviamente no nos las vamos a dar de electrofisiólogos porque no lo soy. Saben muchísimo más que yo, toda la vida. Pero todos los médicos, incluso el personal de enfermería, debería conocer por lo menos qué es un electrocardiograma normal. ¿Por qué? Porque muchas veces se limitan a tomar el electrocardiograma y nos entregan el papel, la hoja, el trazo, ese papel milimetrado, sin ni siquiera saber qué está pasando ahí. Otras personas sí saben. Y eso aplica tanto para medicina como para enfermería. Entonces es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Desde que tengo uso de razón y estoy estudiando medicina porque aún no he terminado de estudiarla, nos hemos dado cuenta que confundimos con mucha facilidad los conceptos de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Cuando pensamos que es un bloqueo de rama izquierda, va uno a ver y de pronto es derecha y viceversa. Y entonces esa mala interpretación podría llevarnos a nosotros no solamente a leer en forma equívoca ese electrocardiograma, sino a darle una mala información al paciente y a su familia y a tomar conductas que de pronto no eran las debidas para ese caso. Entonces vamos a tratar en este rato de repasar y explicar lo sencillo que es un bloqueo de rama. Para hablar en materia del bloqueo de rama, necesitamos recordar que el corazón, la sístole y la diástole cardíaca funcionan por estímulos eléctricos, y esos estímulos eléctricos parten de uno de los tantos marcapasos que el corazón tiene, que se llama nodo sinusal. Recordemos que el nodo sinusal está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, casi en la desembocadura de la vena cava superior, y trata de extenderse hacia abajo, hacia la desembocadura de la vena cava inferior. En muchos textos que lastimosamente no escribimos, no publicamos mucho de electrocardiografía. No sé por qué, será porque es un tema que no va variando mucho con el tiempo, pero que entre más se pone usted a leer y a estudiar, va aprendiendo cosas que usted no sabía o había olvidado, o que otros en su debido momento pues no le enseñaron. Recuerdo hace muchos años, por obvias razones, cuando en el pregrado de medicina algún profesor que nos daba esta materia de electrocardiografía, que incluso no recuerdo si era una materia como tal, creo que no,
de pronto estaba en medicina interna o en ayudas para clínicas, qué sé yo en qué tema estábamos. Y él nos proyectaba en la pantalla un electrocardiograma, y uno era gringo, no tenía ni idea de nada, y él ahí mismo decía, es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, y uno decía, wow, qué man para saber, yo quiero ser como él cuando grande. Pero hay veces no nos explican también el electrocardiograma de 12 derivadas, y uno se quedó con el deseo de ser como él, y uno ya creció. Entonces es supremamente importante entender la electrocardiografía. Y la principal recomendación que les puedo dar es: nunca se aprendan un trazo electrocardiográfico de memoria. La electrocardiografía tiene cosas que son de memoria para aplicar en ese trazo, pero que la gran mayoría de situaciones es para interpretar. ¿Interpretar qué? Pues lo que está saliendo ahí, lo que te está mostrando un papel milimetrado, lo que te puede estar mostrando un cardioscopio. Entonces, nunca se aprendan un gráfico de memoria, nunca se aprendan una diapositiva de memoria, que de pronto puede ayudarle a usted a recordar ciertas morfologías importantes en determinado diagnóstico, sí, pero usted cuando tenga en sus manos un electrocardiograma de 12 derivadas, o usted esté viendo un cardioscopio, un visoscopio, usted lo que tiene que hacer es interpretar lo que está apareciendo ahí. Tan sencillo como eso. Que en algunas ocasiones no va a ser muy sencillo, porque hay unos trazos electrocardiográficos que no son tan fáciles como otros. Entonces volvamos a lo del nodo sinusal. Es desde el nodo sinusal, como decíamos ahora, uno de los tantos marcapasos que hay, porque la aurícula tiene marcapasos, el ventrículo tiene marcapasos, el nodo auriculoventricular puede funcionar como marcapaso en algunas ocasiones, pero en condiciones normales el nodo sinusal es el que toma el mando. Y entonces desde este sitio, desde el nodo sinusal, es que van a partir todos los estímulos eléctricos para finalmente despolarizar ambas aurículas, la derecha y la izquierda, y que finalmente el estímulo viaje de arriba a abajo para despolarizar los ventrículos y que se produzca contracción por acortamiento de esas fibras miocárdicas. Al producirse acortamiento hay contracción y expulsa la sangre, y eso es finalmente la función del corazón: bombear sangre a todo el cuerpo para transportar oxígeno. Sístole y diástole. ¿Mediada por quién? Por el marcapaso principal, que se llama nodo sinusal. Entonces recordemos que desde el nodo sinusal viaja hasta la siguiente estación, que es en el piso de la aurícula derecha, ahí en toda la separación del tabique o septo interauricular, que se denomina nodo AB o nodo auriculoventricular, y está conectado por 3 tractos o por 3 haces internodales: anterior, medio y posterior. Y del anterior va a salir una ramita hacia la aurícula izquierda, para despolarizar la aurícula izquierda. Es muy importante esa pausa que se da en el nodo auriculoventricular para que le dé tiempo a las aurículas de vertir la sangre en los ventrículos y que éste finalmente tenga buen contenido, buen volumen para expulsar. Después de esta pausa, que es de muy poco tiempo, el estímulo, el impulso, sigue su viaje por el haz de His, que rápidamente se va a dividir en rama derecha y rama izquierda. Miren que aquí no les estoy mostrando diapositivas, no les quiero mostrar un tablero, de pronto en alguna otra ocasión sí lo haremos, pero es para que vean que esto es simplemente de tener el conocimiento acá, que usted tenga claro el concepto, que se lo dan los libros, que se lo da gente más estudiada que uno, ¿ok? Pero
pero preocupémonos, interesémonos en tener el concepto. Ya cuando usted tiene el concepto, el conocimiento, ya usted simplemente se va imaginando qué es lo que está pasando, para que así finalmente logre interpretar ese electrocardiograma. Entonces, seguimos la ruta y en el haz de His rápidamente se dividió en rama derecha y rama izquierda. ¿Ok? La rama izquierda es la que despolariza el ventrículo izquierdo y a su vez la rama derecha va a hacer lo propio con el ventrículo de ese lado. Si la rama izquierda se bloquea, no quiere decir que el ventrículo izquierdo no se va a despolarizar y entonces no se va a contraer. No, ya vamos a ver que eso sí sucede. Lo mismo va a pasar en la rama derecha. Si la rama derecha está bloqueada, el ventrículo derecho tiene todavía aún posibilidades de ser despolarizado para que se contraiga. Va a estar complicado es cuando las dos ramas se bloquean. Y las dos ramas se pueden bloquear por un problema muy grave en la conducción interventricular, y eso se conoce con el nombre de asístole o asistolia ventricular, y usted en el cardioscopio o en el electrocardiograma, el paciente va a estar muy grave, usted va a ver es un reguero de ondas P, pura actividad auricular, pero de ahí hacia abajo, nada. ¿Por qué? Porque el estímulo no llegó ni al ventrículo derecho ni al ventrículo izquierdo. Y finalmente ninguno se contrajo, ninguno se despolarizó. El paciente está mal, está grave el paciente. Pueden haber otros fenómenos que no son tan del día a día, pero que los tenemos que tener ahí a la mano. Y es, por ejemplo, el bloqueo disfrazado. Y acuérdense de este concepto, de este término, porque de pronto nos va a ser mucho más fácil recordarlo cuando recordemos y entendemos los bloqueos de rama, tanto el de derecha como el de izquierda. De una vez definámoslo, el bloqueo disfrazado es cuando usted en el papel milimetrado de ese trazo de 12 derivadas, donde salen las derivadas precordiales, le sale morfología de bloqueo de rama derecha, y donde están las del plano frontal, le sale morfología de bloqueo de rama izquierda. Ya lo dijimos ahora, no puede suceder eso en un paciente que esté normal, que esté sano, que esté asintomático, y eso es lo que se conoce como bloqueo disfrazado. También hay otro concepto y es el bloqueo de rama alternante. El bloqueo de rama alternante es cuando va, como su nombre lo dice, migrando, alternando la morfología, rama derecha, rama izquierda, rama derecha, rama izquierda, y esto se puede ver cuando el paciente va en medio de una taquicardia. ¿Ok? Esto es distinto a los conocidos bloqueos transitorios o temporales, que es que en determinado momento usted hizo diagnóstico de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, y a los 15 días, un mes, 3 meses, qué sé yo, ya ese bloqueo desapareció. Entonces, ese fue un bloqueo transitorio. La rama no estaba mala del todo y posteriormente siguió cumpliendo su función de conducción de impulsos eléctricos. Muy bien. Ahorita hablamos que esto es de interpretación y de poca memoria, pero sí hay algo que tenemos que saber de memoria, y es un concepto supremamente importante, y es la progresión de la onda R en las precordiales. Entonces las precordiales, recordemos que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cierto? Entonces ahí tenemos 6 precordiales. Normalmente, y eso lo tenemos que saber de memoria, acá, esa imagen tiene que estar acá, pura memoria fotográfica. En B1, la polaridad del QRS tiene que tener predominancia negativa, es decir, que tiene que haber una onda Q y una S, o sea, un complejo QS.
Y si de pronto hubiese un esbozo de onda R, o sea, una deflexión positiva, cuando inicia el QRS, tendría que ser muy pequeña, de muy pocos milímetros, y la denominaremos con la letra R minúscula, porque la que va a predominar, lo decíamos ahora, es la S mayúscula. Entonces puede haber un complejo RS o un QS. En B2 también podría pasar lo mismo, porque la ubicación es muy cercana. Pero a medida que va avanzando las precordiales, es decir, B3, B4, B5, B6, esa R que al inicio era muy pequeñita, va creciendo, y la S que era muy profunda, va disminuyendo en sus milímetros, en su voltaje, para que más o menos en B3 o en B4 estemos hablando de que hubo o se produjo la transición RS en las precordiales. O sea, veníamos con un complejo QRS de predominancia negativa, y entonces en B3 o en B4 ya es positivo, para que finalmente en B5 y en B6 ya lo que predomine sea una onda R de flexión positiva, y ya la S no debería existir, no debería estar ahí en condiciones normales. Entonces es muy importante que tengamos la clara y correcta ubicación de las chupas y de los electrodos en las precordiales, ¿ok? Que sepamos que a cada chupa, a cada electrodo le vamos a poner un poquito de gel, o en el sitio del tórax donde se va a colocar, y que no humedezcamos todo el tórax con el gel conductor, porque al estar todo esto humedecido de gel, va a haber una alteración en ese trazo gráfico en el papel milimetrado o incluso en la pantalla, y vamos a ver todo igual, y es porque simplemente la humedad conectó B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y ya vimos que no es normal. B1 no puede verse igual a B6, porque si esto sucede es por problemas técnicos en la toma del electrocardiograma, como acabamos de mencionar, llenar de gel todo el tórax, o cuando hay isquemia. Cuando hay isquemia miocárdica, hay una mala progresión de la onda R, sin entrar a hablar de posibles hipertrofias de cavidades. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener muy claro, la progresión de la onda R. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber que B1 y B2, el QRS tiene polaridad negativa, y que B5 y B6 tiene polaridad positiva. Primer concepto importante. Segundo concepto importante, ya lo mencionamos. ¿Cuántas precordiales son? 6. Entonces, esas 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cuáles están en el medio? B3 y B4. ¿Ok? B3 y B4. ¿Cuáles me quedan en mi mano derecha? B1 y B2. ¿Y cuáles me quedan en mi mano izquierda? B5 y B6. Y ahí está la pista, ahí está la clave para usted diagnosticar el bloqueo. ¿Qué me quedó en mi mano derecha? B1 y B2, ¿cierto? En B1 y B2 es donde se ve y se diagnostica el bloqueo de rama derecha. Y entonces, ¿en dónde se ve el bloqueo de rama izquierda? En B5 y en B6. Y si recordamos las caras del corazón, B5 y B6 es la cara lateral baja. Entonces, si hay una cara lateral baja, es porque hay una cara lateral alta. ¿Cuál es? D1 y ABL. ¿Por qué es importante esto? Porque casi todos, por no decir todos, casi todos los bloqueos de rama izquierda, usted los va a ver en B5 y en B6. ¡Ay, no lo estoy viendo ahí! Calma. Váyase para la cara lateral alta, D1 y ABL, y con seguridad que ahí está. ¿Cierto? Entonces, esa demora en la conducción
del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, retomemos la idea, no va a impedir que un ventrículo u otro se despolaricen y haya contracción. No, entonces vamos a explicar qué es lo que sucede. Bien sencillito. Se bloqueó la rama derecha. Hasta ahí llegó el impulso, no puede seguir, hay un bloqueo en la conducción eléctrica. Pero la rama izquierda está buena, entonces por ahí baja y despolariza el ventrículo izquierdo. Y entonces las células miocárdicas tienen muchas propiedades y una de ellas es la conductividad. Entonces esas células del ventrículo izquierdo despolarizadas por la propiedad de la conductividad van a ir a despolarizar al ventrículo derecho. Entonces fíjense que los dos ventrículos resultaron despolarizados, los dos se van a contraer. Pero por obvias razones hubiese sido mucho más rápido que el estímulo bajara por la rama derecha y por la rama izquierda y no tener que esperar que un ventrículo se despolarice y después tenga que ir a despolarizar al vecino. ¿Ahí qué ocurrió? Demora. Se gastó más tiempo. Entonces, todo bloqueo de rama de rama derecha o de rama izquierda va a tener un complejo QRS ensanchado. Precisamente para explicar esa demora. Y el QRS normal, nos decían hasta 0.12 segundos o 120 milisegundos. Después por allá en el 2018-2019 nos dijeron que era hasta 0.11 o 110. Ya otra vez se volvió a retomar el concepto y hoy en día un QRS ancho es el que mide 0.12 segundos, perdón, más de 0.12 segundos o 120 milisegundos. Facilito que tenga más de 3 cajoncitos en el papel milimetrado. Recordemos que cada cajoncito son 0.04 segundos. 0.04 segundos por 3 cajoncitos, 3 milímetros, es 0.12. Pero si yo veo que mide más, tengo que pensar que ahí, en ese trazo que tiene un ritmo sinusal o un ritmo nodal, ¿cierto? Porque es un ritmo supraventricular, está ocurriendo un bloqueo de rama y estoy en la obligación de ir a descartarlo o confirmarlo. Todo bloqueo de rama tiene QRS ancho, pero todo QRS ancho no es un bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque podría ser una hipercaliemia, porque podría ser un ritmo ventricular, porque podría ser una conducción con aberrancia, porque podría ser una vía accesoria, porque podría ser un ritmo estimulado por un marcapaso, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso el electrocardiógrafo mal calibrado. Entonces, todo QRS ancho podría ser un bloqueo, pero todo bloqueo tiene QRS ancho. Entonces, cuando yo vea un QRS ancho, estoy en la obligación de ir a buscar un bloqueo de rama. Entonces, por protocolo, por orden y para que nos quede mucho más fácil, vayamos siempre a descartar que ese posible bloqueo de rama no sea un bloqueo de rama derecha. Y habíamos dicho que el bloqueo de rama derecha se ve ¿en dónde? Muy bien, en B1 y en B2. Entonces, ¿qué tendría que encontrar ahí? Primero, un QRS ensanchado. ¿Lo tienes? Claro, por eso es que estás buscando un posible bloqueo. Segundo, recuerda que la morfología normal del QRS en B1 y B2 es de polaridad negativa, va hacia abajo. Entonces, si yo en B1 y B2 llegase a encontrar lo que no debería haber en condiciones normales, es decir, una onda R prominente, habíamos dicho que si había una R era chiquitica, muy pequeñita, R minúscula, pero si yo veo una R mayúscula, o si yo veo el complejo, la morfología RS, R', volvió a subir la deflexión positiva,
y generalmente esa R' es de más voltaje, más milímetros que la R original, yo tengo ahí morfología de bloqueo de rama derecha, las famosas orejas de conejo. Entonces yo tengo orejas de conejo, RSR', o tengo una R prominente en presencia de un QRS ensanchado, usted ya tiene diagnóstico. Bloqueo de rama derecha, ya está listo, no se complique más la vida. QRS ensanchado con alteraciones en la morfología del QRS en B1 y B2, es decir, R prominente u orejas de conejo, ya está listo el diagnóstico. Bloqueo de rama derecha, ¿qué más va a buscar? Nada. Usted quiere estar 200% más seguro de ese diagnóstico. Bueno, váyase para B5 y B6. Pero allá es donde se ve la posible alteración del bloqueo de rama izquierda. Sí, ese mismo. En B5 y B6 debería haber lo que no debería existir en condiciones normales. Recuerden que normalmente B5 y B6 es pura R. Entonces si usted encuentra S, no debería haber S. Y ahí le está corroborando, confirmando aún más el bloqueo que ya sabía. Bloqueo de rama derecha. Pero simplemente es reforzar el concepto. Entonces, conclusión. Bloqueo de rama derecha es, ante un ritmo supraventricular, la existencia de un QRS ensanchado y que yo B1 y B2 lo vea como no lo debo ver en condiciones normales. Ya, bloqueo de rama derecha. Devolvamos la película. Ritmo supraventricular, QRS ensanchado. Usted hizo el ejercicio y se fue por protocolo a B1 y B2 y usted no ve bloqueo de rama derecha. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? En la rama izquierda. Entonces en B5 y B6, claro. Y entonces ahí que tengo que ver. Ojo, no nos vamos a confundir. Ahí en B5 y en B6, usted tiene que ver lo que normalmente se ve en B5 y en B6, es decir, una onda R prominente. Y como el QRS está ensanchado, usted puede ver esa onda R mellada. No es RSR', no, porque no alcanza a llegar a la isoeléctrica y volverse de flexión negativa, no, es simplemente una onda R que asciende y que por el ensanchamiento que tiene el QRS baja un poquito y da una muesquita. Esa es una onda R mellada. Ok. Ahí en B5 y en B6 usted ve el bloqueo de rama izquierda. Entonces muchos me podrán decir, hice lo que vos me dijiste, el QRS estaba ancho, me fui para B1 y B2 y ahí no había orejas de conejo ni R prominente. Entonces yo dije, no es de rama derecha, es de rama izquierda, y me fui para B5 y B6, ahí no había ninguna R prominente. A duras penas vi la R. Calma. Recuerden que B5 y B6 es la cara lateral baja. Váyase para la cara lateral alta. D1 y ABL. Y ahí va a ver la R prominente mellada. Y usted va a tener bloqueo de rama izquierda. La rama derecha es única, no tiene fascículos. La rama izquierda sí los tiene, el antero superior y el posterior inferior. Por eso es que es muy importante saber calcular exactamente y con grados el eje del QRS, porque sabiendo el eje del QRS, usted puede ubicarse muy bien y dar diagnóstico de hemibloqueo. Y cuando hablamos de hemibloqueo, estamos hablando del fascículo de la rama izquierda, porque la rama derecha no tiene fascículos. Entonces, suena raro, personalmente no me gusta, no utilizo ese término de hablar de hemibloqueo de rama derecha. No, porque es que la rama derecha es única, está buena o está bloqueada. Y lo decíamos al principio, puede ser ese bloqueo transitorio o definitivo, ¿cierto? Pero cuando uno tiene morfología de bloqueo de rama derecha
es decir, RSR'. Y el QRS ahí en B1 y B2 no está ensanchado, usted podría hablar con absoluta propiedad de morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo incipiente o temprano de la rama derecha. Pero ya habíamos dicho que para usted hablar de bloqueo, el QRS tiene que estar ancho. Ahí no hay nada que hacer. Bloqueo de rama es QRS ancho. Si usted no tiene el QRS ancho, no tiene un bloqueo de rama. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces es muy importante que sepamos reconocer y diferenciar los bloqueos de rama. Anteriormente le daban mucha importancia al bloqueo de rama izquierda en el diagnóstico de novo de un infarto agudo de miocardio. Hoy por hoy, las dos ramas bloqueadas dentro de ese cuadro clínico o contexto de isquemia nos tienen que hacer pensar en que está sucediendo un infarto. Entonces, si usted ve un bloqueo de rama derecha de novo dentro de un contexto nuevo de isquemia, eso es un infarto. No crea que porque es la rama derecha la va a menospreciar, y si es la rama izquierda, con mayor razón. Entonces, que nos quede claro el bloqueo de rama izquierda, que nos quede claro el bloqueo de rama derecha, y en una próxima revisión, cuando miremos lo del cálculo exacto del QRS del eje con grados, vamos a aprender a calcular el eje del QRS exactamente, y por ahí derecho retomamos este tema para diagnosticar los hemibloqueos. El hemibloqueo antero-superior y el hemibloqueo postero-inferior. ¿Por qué? Porque es que hay diferencias, y ahí el QRS en los hemibloqueos no está ensanchado, porque ahí no se interrumpió la conducción eléctrica a ese ventrículo. Si el fascículo antero-superior está malo, el estímulo viaja por el postero inferior y llegó, y viceversa. Entonces no hubo demora, no hubo ensanchamiento del QRS. ¿Listo? Miren que es muy fácil, miren que es muy sencillo ver dónde hay un bloqueo de rama. Es de rama derecha, las precordiales de mi mano derecha, B1 y B2. Es de rama izquierda, las precordiales de mi mano izquierda, B5 y B6. Y si no está en la cara lateral baja, lo buscas en la cara lateral alta. ¿Ok? Este video lo voy a dejar grabado, también lo voy a subir en la página de YouTube. Me pueden encontrar como Luis Aristizábal Anestesiar. Ahí he subido bastantes videos de electrocardiografía, de urgencias, de emergencias, de la parte médica prehospitalaria, de todos estos temas que me encantan, que me apasionan y que yo no he descubierto nada. Simplemente lo leí o otros me lo enseñaron y acá lo estamos transmitiendo, simplemente. Mi hijo, el segundo hijo, este manual de electrocardiografía me encanta, ha tenido gran acogida, les agradezco infinitamente. No hemos sacado todavía una segunda edición, pero ya hemos estado tomando conceptos nuevos. Decíamos ahora que soy estudiante de medicina, uno nunca deja de aprender, y cuando en su debido momento haya necesidad de sacar una segunda edición, pues créanme que lo vamos a hacer. La medicina y todos los conceptos hay que compartirlos, no seamos egoístas con lo que otros descubrieron y que nos enseñaron, ¿ok? Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro la diferenciación de los bloqueos de rama, para que simplemente hagamos un correcto diagnóstico, lectura e interpretación del trazo. Ni siquiera es por el que dirán, ni siquiera es por pena con el paciente, aunque debería darnos un poquito de pena, pero no nos las sabemos todas y todos los días estamos en un constante aprendizaje, y simplemente es para satisfacción nuestra de que pedimos una ayuda para clínica y que la sabemos interpretar.
Un abrazo para todos y espero que les haya gustado este video.